Soy Marcela Peredo, soy abogado, constitucionalista, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, doctora en Derecho por la misma universidad, y tengo un magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional de la Católica, y también un magíster en Investigación Jurídica de la Universidad de los Andes. Así que hace harto tiempo estudiando constitucional. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Bueno, a mí me parece que lo bueno de esta instancia ha sido intentar solucionar un problema que se ha mantenido por mucho tiempo y que sigue existiendo en relación con los pueblos originarios en Chile. Yo creo que eso es positivo, o sea, el intento de resolver eso a través de las normas me parece que puede ser una buena idea, digamos. También me parece una buena idea que ya en el proyecto Bachelet había una idea de reconocimiento en un artículo de ese proyecto que bueno, no se aprobó, pero ya estaba la idea del reconocimiento de los pueblos originarios planteada en esa instancia. Eso me parece también positivo, pero yo creo que hay que hacer algunas distinciones en esta materia porque una cuestión es la plurinacionalidad, que es una cuestión sociológica. La nación siempre es una cuestión sociológica, en el sentido de un grupo que tiene un pasado, un presente en común, un futuro en común que quiere proyectar, la nación en sí misma, o la idea de varias naciones. Entonces, una cosa es eso, que es una cuestión sociológica y también cultural. Ahora se habla mucho de interculturalidad. Y otra cosa es, bueno, qué pasa con la regulación jurídica en cada uno de esos casos. Si es que en el fondo tenemos un solo sistema jurídico o si avanzamos más allá, que es lo que se ha visto un poco en la convención en relación al pluralismo jurídico, que en general el pluralismo está bien, pero el problema es que generar de repente distintos sistemas, el problema puede surgir a partir de cómo aplicas esas normas donde existen distintos sistemas, digamos. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que las constituciones tienen un sentido general, ¿ya? Es decir, quieren resguardar el bien común, o para otros el bien vivir, es decir, el buen vivir, están dirigidas a todas las personas, ¿ya? Y creo que el problema que se puede presentar a partir de la regulación que existe en el capítulo que ya se aprobó, de las normas que se han aprobado hasta la fecha, en materia de Estado, plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos, la idea de reconocer a Chile como un Estado plurinacional y también intercultural significa que en definitiva se está haciendo también una constitución que, si tú ves los artículos, son más bien de detalle. Hay un artículo dedicado especialmente a enumerar cuáles son los pueblos originarios, y es un tipo de constitución que existe, las constituciones de detalle existen, pero el problema de ese tipo de constituciones es que de pronto no reflejan a la sociedad toda, que es lo que se pretende que la constitución sea, digamos. Y en ese sentido genera un poco de división y no de unidad. O sea, está bien el reconocimiento de los pueblos originarios. Yo creo que una norma como lo que existía en la Constitución de Bachelet me parecía súper idónea. Pero me parece que puede ser problemático esto también de dividir al país, porque en algunos puntos se señala que hay territorios que son especiales. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una cosa que no queda clara de la aprobación del texto. ¿Qué va a pasar en esos territorios especiales en los cuales, en definitiva, el Estado de Derecho queda entregado a qué, digamos? A la jurisdicción particular, indígena, o queda entregado a la jurisdicción general?
o los conflictos de normas que se van a generar a propósito de eso. Porque en definitiva, tú generas estatutos de personas en la Constitución que terminan dividiendo a esa unidad que es el pueblo. Bueno, principalmente en el tema, lo que a las personas más creo puede interesar o llegar es respecto de la jurisdicción. Nosotros estamos acostumbrados en Chile a un Estado unitario. Hay estados unitarios que son plurinacionales, como Ecuador, por ejemplo, que se estipuló así, pero la división jurídica respecto de sistemas de justicia especial en la Constitución genera un tema de aplicación. O sea, ¿qué pasa con una persona que en un caso concreto tiene un problema con un indígena o con una persona que proviene de un pueblo originario? En términos fáciles, ¿qué jurisdicción se le va a aplicar? Se le va a aplicar la jurisdicción del pueblo originario porque ha tenido un problema, no sé, de una compraventa, un arriendo de tierra o de propiedad, qué sé yo, respecto de las tierras, que es un tema difícil en términos de pueblo originario, un tema complejo. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Se le aplica por la Constitución, en el caso que fuese aprobada, digamos, por la Constitución vigente, lo que corresponde en razón a la jurisdicción indígena, porque es del pueblo Cahuascar, por ejemplo? ¿O se aplica a esa persona que no es indígena el tratamiento de la jurisdicción normal? Normal quiero decir, tal vez una palabra mal usada, sino que natural, como nosotros lo conocemos hoy en día, a eso me refiero, como a lo que nosotros hemos conocido hoy en día, que en el fondo es un solo Estado y un solo poder judicial, básicamente. Yo pienso que es bueno proteger a los grupos vulnerables en las constituciones. Eso no está mal. Y los pueblos originarios no son el único grupo vulnerable. En las demandas del 18 de octubre también estaban los problemas de vejez, yo expuse sobre eso en la convención. Estaban los problemas también, distintas demandas sociales que se hicieron ver a través de derechos sociales. Hasta el momento no podemos juzgar porque no han sido aprobados y no aparecen en el texto, en los artículos que están aprobados hasta el minuto. Pero es bueno eso, pero en el fondo hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en que en definitiva las constituciones son para regular los derechos de todas las personas, incluyendo a los grupos vulnerables. Nadie propone, sería irracional, proponer una exclusión de los grupos que han sido marginados. Nadie piensa así. El punto está en que, en definitiva, cuando tú haces la norma que regula a todos los chilenos, entonces tienes que pensar en términos de generalidad y no en términos de algunas personas determinadas o hacer acepción de personas, porque eso puede ser complejo en la aplicación de la norma, pensando que la Constitución, a diferencia de otras leyes, al menos debería estar, digamos, para los próximos 40 años, digamos, vigente. Entonces, en el fondo, tiene un sentido de generalidad que hay que pensar antes de ejecutar cuestiones que en el fondo puedan causar desunión al país, porque ese no fue el motivo por el cual surgió esta convención, digamos.